Hola amigos, mi nombre es José Paunero y esto es un nuevo vídeo de República Económica. Sí, queridos amigos alquilatochos, hoy vamos a volver a hablar de vivienda y esta vez voy a hablar de vivienda a nivel mundial. Hace unos días publiqué un vídeo en el que hablaba de cómo está evolucionando el mercado de inmobiliario en España y cuál yo creo que era su, tendencia, ¿no? Un buen escuchante pues me estuvo diciendo que a ver qué pasaba en el resto del mundo. España está bien, pero ¿qué está pasando en el resto del mundo? Las tendencias que se pueden producir en el resto del mundo puede que se lleguen a aplicar en España. Es decir, para mí el tema de la vivienda se relaciona mucho con el empleo, pero también cómo evolucione la vivienda en otros países, yo creo que también puede ser en cierta manera un referente a lo que pueda llegar, digamos, a pasar en España, ¿no? Como he insistido, me gustaría insistirte que si compras vivienda, yo la compraría en España. ¿Por qué? Porque es un mercado que puedo más o menos conocer. Conozco las instituciones, conozco el sistema de hipotecas, etcétera. Pero meterme a comprar un piso en cualquier país de la Unión Europea o Estados Unidos o por decirte Japón o Corea, pues me parecía un poquito, pues bastante hardcore, por no decirte bestia, por no decirte, digamos, otra cosa. Si crees que merece la pena invertir en esos países, la recomendación, como siempre, hay muchos ETFs. Hay muchos fondos indexados relacionados con el inmobiliario con el que vas a poder invertir en inmobiliario directamente en esos países o comprar ese REIT en concreto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto a la hora de, digamos, de decirlo. Primer mercado, que es el que yo creo que hay que mirar claramente, ¿no? Y es el mercado americano, el referente desde el punto de vista de REITs a nivel mundial y desde el punto de vista de cómo evoluciona, digamos, todo, ¿no? En Estados Unidos existe un índice que es el Standard & Poor's CoreLogic Case-Shiller. El Shiller último, alguno igual os suena, que es el famoso PERS de Shiller, que lo hizo este economista y mucho también se relacionó por los estudios que hizo desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? En este índice, digamos, como tenemos tres subíndices, ¿no? Por un lado tenemos cómo ha evolucionado en los 10 principales ciudades de Estados Unidos, en las 20 ciudades de Estados Unidos y desde el punto de vista nacional, ¿no? ¿Por qué hicieron este índice? Porque al final se encontraban que lo que podía pasar, por ejemplo, en la costa este, podría pasar que no pasara en la costa oeste. Y con esto nos podía dar una relación de lo que podemos encontrarnos si ese mercado estaba burbujeado o no, o si los crecimientos pues eran más o menos uniformes. Es decir, si en una ciudad crece mucho y el mercado de Estados Unidos no crece, pues huele a burbuja. Pero en cambio, si hay crecimientos en todo el país pues más o menos parecidos, pues de burbuja no, son crecimientos, ¿vale? Entonces, en el gráfico os dejo cómo ha ido evolucionando cada uno de estos índices y se puede ver cómo ha ido subiendo o bajando, etcétera, ¿no? Entonces, el primer dato que tendríamos que darnos en cuenta que el mercado americano en el último año ha crecido un 11%, casi un 12%. Nada que ver con España, fijaros, desde el punto de vista de crecimiento en los últimos 10 años, el crecimiento ha sido de un 5,66%, digamos, anualizado, ¿vale? Para que la gente lo vea, ¿no? Anualizado un 5,66% en 10 años significa que la vivienda en 10 años ha podido subir un 65-70%, ¿no? Como dato importante, si os fijáis, la diferencia de los diferentes índices es muy pequeña, es decir, que el crecimiento no se está produciendo porque hay una burbuja en una región en concreta, una ciudad en concreta, sino que está produciendo pues de manera bastante homogénea. Y eso es algo pues que preocupante o no, o sea, dependiendo cómo queramos verlo, ¿no? Con todo, las grandes subidas, sobre todo, se han producido a partir de agosto del año pasado, es decir, cuando ya acabó la pandemia, etcétera, y yo creo que se produjo porque mucha gente pensó: leches, es el momento de cambiar de casa, vivo en una casa que solo tiene 500 metros cuadrados, que es la casa típica americana, y voy a pasar a una casa de 1200 metros cuadrados, o algo así. No, fuera de coña. Sobre todo yo creo que hay un cambio y ha habido muchos procesos que ha pasado en Estados Unidos, que haya esta subida de crecimiento, por no hablar de que la bolsa americana lleva una subida en los últimos 10 años muy potente, que hace, como es normal, que mucha gente que diga: no quiero seguir en el mercado bursátil americano, vendo estas acciones y me compro pues alguna vivienda o mejoro, digamos, la vivienda, ¿no? Entonces, quedaros con el dato, 12% en americanos, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado en Europa? He sacado datos de una web que se llama Trading Economics, que nos dice un poquito cómo ha ido evolucionando. Entonces he cogido varios países que me han parecido significativos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, el más significativo y el que me parece más interesante a la hora de ver sería el caso de Alemania,
con un crecimiento del 10,7% en el último año. Que para Alemania un crecimiento de la vivienda del 10,7% es una barbaridad. Una barbaridad. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando que hace un año este índice estaba en 176 y ahora está en 194. La base 100 estuvo en el año 2005. Entonces, fijaros, desde el año 2005 hasta el año 2019, 14 años, y el índice tan solo subió a 76. En cambio, en el último golpetón, el último año, fijaros la subida que tiene. Fijaros el gráfico y tiene muchas pintas de que esto de bajar no tiene ni punto de comparación. Entonces, aquellos que vean que el mercado alemán puede subir, yo creo que pensar algún REIT alemán, yo creo que no es ninguna tontería. Hay unos cuantos que pueden estar bastante interesantes y a la hora, digamos, de verlos, si crees que la vivienda en Alemania va a subir, ¿no? Otro país que ha crecido la vivienda, pues bastante importante en el último año. Holanda, por ejemplo. Holanda ha crecido el 9,6% en el último año, a pesar de todos los intentos que han tenido los diferentes gobiernos de intentar evitar que habría grandes subidas del precio de vivienda. ¿Por qué? Porque esa subida del precio de vivienda tarde o temprano va a ir al precio de alquiler. Y en Holanda hay un porcentaje muy potente de gente que vive de alquiler. Fijaros cómo el precio incluso picó en el año 2013-2014 un mínimo, y desde el año 2014 con cifras de 90 pues ha subido casi 160, o sea que las subidas en esta década o menos de esta década pues son bastante potentes, ¿no? Otro país que también yo creo que sería digno de ver, Polonia, por ejemplo, con crecimientos del 9%. Fijaros en la gráfica cómo hasta el año 2014 pues estaba más o menos parado con esa base más o menos 100, y cómo desde el año 2014 hasta el año 2021 pues habrá subido este 40%. Fijaos la gráfica y tiene pinta, digamos, de que iba a subir. Otros países, Reino Unido 6,5% interanual, también son subidas más o menos potentes. Francia, un 4%, pero también subidas. Con todo, esto no se está produciendo en toda Europa. Tenemos casos como, por ejemplo, puede ser italiano, que si os fijáis en el gráfico, prácticamente está plano, ¿no? Incluso en los mínimos los ha tenido incluso en el año 2018 y 2019. Ha tenido una pequeña subida, pero podemos decir, digamos, que está plano, por no decir otra cosa, ¿no? Italia podría ser un ejemplo de un país que depende cómo haga la transición ecológica y cómo funcione, pues podría tener una subida más o menos importante en la vivienda. Yo creo que habría que darle una vuelta, ¿no? De lo que estoy diciendo desde el punto de vista europeo, pensar Alemania, creo que puede ser algo bastante interesante desde el punto de vista de inversión internacional, e Italia. Alemania porque está en subida, una subida bastante potente, porque los precios de la vivienda en Alemania son relativamente bajos respecto a los sueldos que tienen los alemanes, y Italia porque en algún momento el mercado, yo creo, inmobiliario pues despertará, ¿no? El caso asiático también se están produciendo subidas, y yo creo que el caso más claro que se ha producido estas subidas es el caso de Corea del Sur, con una subida del 11,8% en el último año en vivienda general, incluso teniendo determinados sitios de viviendas, por ejemplo, como puede ser la vivienda de segunda mano, en las que las subidas incluso llegaban a ser cerca del 20%. Os dejo el gráfico y fijaros cómo las subidas pues son más o menos normalizadas. Fijaros que desde el año 2000 teníamos un índice que estaba en base 50 y hoy por hoy está en 119. Fijaros cómo el último golpe, cómo me parece que está creciendo de manera potente esta subida, digamos, de pisos. Japón, nuestros amigos japoneses, que siempre nos están diciendo, no, es que Japón se metió una hostiazo a la vivienda del carajo y eso está súper destruido y no hay nadie que haga nada en Japón y demás cosas. Pues sí, fijaros cómo el valle se produjo en el 2010 con una cifra de 90 y desde el año, con la cifra de 97, y desde el año 2010 pues nos encontramos que poco a poco Japón, el precio de la vivienda en Japón está subiendo y actualmente pues está en 120. Es poco, pero fijaros la tendencia como es claramente, digamos, ascendente. Otros países de este sudeste asiático, de Asia, Hong Kong, la vivienda actualmente no está subiendo, pero hay que recordar que viene de tener una década de haber subido un 75%. O China, por ejemplo, que sus crecimientos se sitúan alrededor del 5% y son bastante, digamos, estables, ¿no? Entonces, alguno de vosotros puede decir, ostras, si parece que a nivel, digamos, mundial la vivienda está subiendo de una manera pues más o menos clara, con tasas de entre un 10 y un 5%, yo creo.
y se ve que hay países pues que realmente esto no está subiendo, ni mucho menos, ¿no? ¿Y qué países son? España, Italia. Bien, nos ganamos algo. Igual tenemos un problemilla, chavales. Está claro que todo el tema de la pandemia ha influido, que el tema del teletrabajo, subida de precios que están produciendo. La subida de precios de la madera está siendo espectacular. Yo creo que incluso podría merecer la pena hacer un vídeo de ver cómo la subida de los precios de la madera, pues yo creo que tarde o temprano va a impactar en la vivienda y sobre todo va a impactar en el mercado americano, que depende mucho del precio de esta commodity. Esto sería un poquito el resumen de lo que ha podido más o menos ir pasando en el último año. Lo dicho, como siempre, yo invertiría en ETFs o en acciones en concreto. Entrar directamente en el mercado comprando inmobiliario a pelo, pues yo directamente no lo haría. Queda un día menos, cierto, para que acabe de pagar mis hipotecas. Sí. Yo, macho, no sé lo que haré cuando acabe de pagar todas mis hipotecas. O sea, ¿qué haré? ¿Ya no estaré acojonado? No sé. Que igual me jubilo. Me jubilaré entonces con eso. ¡Salud y república!